Entonces decíamos, vamos a dar inicio al trabajo, la temática que nos corresponde, y ya habíamos dicho, lo vamos a hacer a partir de el apoyo de diapositivas que nos permitan, lógicamente, poder hacer un trabajo con una metodología más adecuada. Ya decía la ingeniera, las diapositivas las vamos a subir, por lo que no es necesario, si vale el término, que en el transcurso de la sesión vayamos tomando algún apunte especial o vayamos tomando alguna imagen de las diapositivas, porque las vamos a tener en su totalidad, que es la forma de trabajar siempre en los cursos presenciales que realizo, ¿no? Me interesa más la posibilidad de poder compartir y que le prestemos mayor atención al diálogo que las, reitero, diapositivas y además algún material más bibliográfico vamos a facilitar. Dicho esto, entonces, empecemos, por favor. Sí, un detalle más. En el transcurso de la conclusión de la primera semana, es decir, al día miércoles, vamos a dar un trabajo para los fines evaluativos, un trabajo intermedio, y lo propio vamos a hacer a la conclusión de la semana próxima que concluiría el curso, que vamos a dar un trabajo final, y esos dos trabajos nos van a permitir realizar la evaluación, además del informe que nos van a prestar de la participación de todos los distinguidos colegas. Dicho esto, entonces, quiero dar inicio, salvo que exista alguna consulta, alguna sugestión, por favor, que podrían utilizar el chat para, en su caso, dar inicio a la etapa del desarrollo del trabajo. Bien, el primer capítulo queremos dar una mirada a lo que es el derecho procesal civil, pero no en una conceptualización teórica, sino fundamentalmente relacionado con las bases fundamentales del Código Procesal Civil. Por eso lo hemos denominado el derecho procesal civil y las bases fundamentales del Código Procesal Civil. Una definición muy clásica, muy básica del derecho procesal civil, que no es más que precisamente ese conjunto de las relaciones jurídicas que van a ser reguladas a partir de esta norma, el Código Procesal Civil. Pero cuando hablamos de esta regulación de las relaciones jurídicas, lógicamente hablamos de la regulación de los sujetos procesales. Y cuando hablamos de los sujetos procesales, es que precisamente a propósito de la experiencia que decíamos en el litigar, queremos referirnos a quiénes son las partes esenciales y quiénes son los otros sujetos procesales. Hemos introducido y queremos citar fundamentalmente un análisis muy especial con referencia a los terceros que intervienen. Creo que en cuanto a los sujetos principales, parte demandante y parte demandada, creo que no existe mayor problema, ¿verdad? Nos queda claro quién es la parte demandante y quién es la parte demandada, y, lógicamente, dentro de estas partes esenciales se encuentran los terceros que intervienen. Esto nos lleva a hacer una cita porque en la práctica hemos tenido ya, o tal vez algún colega también ya ha tenido algún problema en aquello que decía y señalaba el abrogado Código de Procedimiento Civil, sobre cuyo código de procedimiento se generó una jurisprudencia que es la sentencia constitucional que tengo anotada, la 632, y precisamente esa sentencia constitucional del 23 de julio del 2012 toma un concepto del doctor Gonzalo Castellanos Trigo, que, por cierto, es importante aclarar, ese concepto también responde al abrogado Código de Procedimiento Civil, y lógicamente en ese sentido se interpreta el tema de los terceros que intervienen, y me refiero básicamente a las tercerías.
donde el Código de Procedimiento Civil abrogado y, lógicamente, la jurisprudencia que hacemos mención y la cita doctrinal, entendía que el tercero interesado o el tercero interviniente, un tercerista, no tenía y no era parte activa del proceso. Este criterio, hoy con el Código Procesal Civil, queda absolutamente claro cuando en el artículo 50, ordinal 1, decimos, se admite la intervención de terceros para que éstos asuman la calidad de parte en el proceso, ¿no? Y en consecuencia, al asumir la calidad de parte en el proceso, lógicamente quedan vinculados a la sentencia. Y esta intervención de terceros, el Código la clasifica en una participación voluntaria, que es precisamente las tercerías, y los terceros forzosos, que vienen a ser los terceros interesados, a los que a veces el juez, o a pedido también de las partes, se pide la intervención de terceros interesados, ¿verdad? Esto inclusive puede ser motivo de una excepción para que se convoque a los terceros interesados, quienes probablemente no van a llegar a ser parte del proceso, ni tampoco van a tener vinculación directa con la sentencia. Pero sí, indudablemente, los que son terceros voluntarios son los que constituyen ser parte del proceso y, lógicamente, quedan vinculados en la sentencia. Y estas son precisamente las tercerías. Llámese tercería de derecho preferente, fundamentalmente, también podrían ser tercerías de derecho excluyente, por lo que un tercerista, desde el momento en que se apersona en un proceso y, lógicamente, hace y se les reconoce esa condición de tercerista, es parte del proceso, por lo que, por ejemplo, en una ejecución de sentencia, puede pedir el señalamiento de un remate, puede pedir todos los actuados procesales correspondientes, porque es parte fundamental. Y no ocurría esto con el Código Procesal Civil abrogado. Yo he introducido este tema a propósito porque en la práctica cotidiana hemos tenido el contratiempo, si vale el término, en que en algún juez sacó una resolución determinando o estableciendo que un tercerista no es parte del proceso, sino que, y por lo tanto, no puede activar y desarrollar el mismo. Un criterio equivocado que, lógicamente, fue resuelto de manera favorable, pero es importante establecer ese criterio de los terceros participantes. Los que son de manera voluntaria los terceristas y, lógicamente, los que intervienen también como terceros de manera forzosa, que son terceros interesados. Un otro elemento importante, cuando nos referimos al proceso civil, y el proceso civil no es sino la sucesión de fases jurídicas concatenadas, fundamentalmente nos referimos al tema del juez, quien debe cumplir sus deberes y sus obligaciones en lo que significa la parte procesal. Por eso es que decimos, se debe tomar muy en cuenta que el Código Procesal Civil se refiere siempre al juez en primera persona y luego a las partes, porque este principio de dirección en el Código Procesal tiene una aplicabilidad directa y distinta a lo que establecía el procedimiento abrogado, donde el principio de dirección no era entendido de la forma que hoy se entiende. Cuando decimos el código se refiere al juez en primera persona, es, por ejemplo, si hablamos de las medidas cautelares, ¿verdad? Dice el juez de oficio o a pedido de parte, ¿verdad? Deberá levantar la medida cuando en los 30 días no se ha formalizado la demanda. Y así, en varios artículos vamos a encontrar
cuando se trata de la misma forma, ¿verdad?, del rechazo de la prueba, por ejemplo, dice de la misma manera, el juez de oficio o a petición de parte podrá rechazar. ¿Qué quiere decir entonces? Que en este proceso civil, en el enfoque que se le da en este proceso civil, el juez tiene que cumplir un rol fundamental en relación al principio de dirección, y por eso es que el Código Procesal incorpora los poderes, los deberes y las responsabilidades en los artículos 24, 25 y 26. Esto es fundamental. Pareciera que el órgano jurisdiccional no quiere entender la visión del actual Código Procesal Civil, para no decir el nuevo Procesal Civil, no quiere entender la visión del actual Procesal Civil frente al antiguo procedimiento civil. Me refiero que no quiere entender porque no cumple con sus deberes. Con seguridad, todos quienes litigamos, con lo que más chocamos, ¿verdad?, es con el tema de la retardación de justicia, ¿no? No salen los proveídos, las resoluciones en los tiempos y en los plazos establecidos. Entendemos que hay una carga procesal, pero también se debe tomar en cuenta que es un deber por parte del órgano jurisdiccional el resolver de manera oportuna, ¿verdad?, y atender cualquier petición que se hubiese realizado también de manera oportuna, ¿no? Y además, también entender que entre estos deberes de los jueces, en el artículo 25, se encuentra fundamentalmente el hecho de tener que realizar proveídos y resoluciones adecuadas, ¿verdad? Es un deber, por no decir una obligación. ¿Qué se discutía en el proyecto del Código Procesal Civil? Si estos poderes, deberes, deberían ser facultades, ¿no?, deberían ser atribuciones, y se terminó por establecer que deberían ser no facultades, no atribuciones, porque éstas tienen un carácter optativo. Y de esa manera es que se los llamó poderes y se los llamó deberes, ¿no? Entonces, el juez tiene poderes, pero fundamentalmente también tiene deberes. ¿Y qué pasa si no ejerce el poder y no cumple con el deber? Indudablemente surgen responsabilidades, que eso es lo que normalmente cuando litigamos no hacemos uso, ¿verdad? Vamos a revisar un proceso, pedimos el expediente y lógicamente está en despacho y ocurre que sale una determinada resolución o un proveído, ¿no?, con fecha retrasada, ¿no?, y lógicamente pareciera que el juez está cumpliendo con sus deberes, pues nosotros tenemos las facultades de poder registrar en el libro correspondiente. Por eso quería hacer énfasis, porque el juez tiene poderes, pero las partes también tenemos derechos, ¿no? Porque cuando el juez tiene deberes, nosotros tenemos derechos para que el juez cumpla con determinadas obligaciones llamadas deberes. Entonces, este es un elemento fundamental, porque debemos tomar en cuenta que cuando se habla también de los deberes y de las responsabilidades de las partes, lo que no había en el antiguo Código de Procedimiento Civil, abrogado, obviamente hoy se incorporan también los deberes y las responsabilidades, y es más, inclusive surgen responsabilidades hasta por daños y perjuicios, aparte de las costas, que inclusive se puede sancionar la temeridad y la mala fe. Esto fundamentalmente lo vamos a ver y vamos a hacer énfasis cuando veamos los procesos incidentales, ¿verdad? Cuando se plantea un incidente, el juez, dentro de sus deberes y de sus poderes, ¿no?, está el tema en que puede rechazar
un incidente in limine, ¿verdad?, cuando éste se nota que es de mala fe. Y es más, el juez puede calificar la temeridad y la mala fe de este incidente, porque hemos visto y vemos en la práctica cotidiana que se plantean incidentes simplemente con fines dilatorios. Pero el juez no asume el deber que tiene de providenciar adecuadamente un incidente y, reitero, debería rechazar in limine y, sin embargo, corre traslado. Y al correr traslado, lógicamente, admite y corre el procedimiento para resolver un incidente cuando el espíritu del Código Procesal es que no exista estos elementos dilatorios y, reiteramos, el juez debe, no solamente puede, debe rechazar in limine cuando es un incidente malicioso, tendencioso, de mala fe e inclusive calificarlo en su temeridad y su mala fe a efectos de los daños y perjuicios. Bueno, entre algunos otros elementos y conceptos básicos, nos queremos referir al procedimiento civil en general, pero en la visión actual, que decimos el procedimiento, como todos conocemos, no es sino una sucesión de actos procesales que se traducen en determinadas etapas, ¿verdad?, y determinados actos que se llevan dentro del proceso. Esta conceptualización se trasluce en el Código Procesal Civil en aquello que significa el principio de preclusión. Es decir, el actual procesal, y hay una línea jurisprudencial clara, que establece que los derechos de las partes precluyen, porque precisamente el procedimiento es un conjunto de actos procesales, ¿verdad?, que se van realizando de manera cronológica en diferentes etapas. Y si alguien no ejercita aquello que debe realizar en el momento y en la etapa específica, se aplica la preclusión. No es cuestión de pretender salvar con posterioridad aquello que oportunamente no se hizo. Es un elemento fundamental. A ver, un tema que hemos visto con mucha frecuencia. El artículo 110, y particularmente el 110, que lo vamos a revisar en su momento, establece que a tiempo de formalizar un acto propositivo, por ejemplo, la demanda, la contestación, la reconvención o una excepción, necesariamente se debe ofrecer toda la prueba y todos los medios probatorios necesarios. Pero además se debe establecer, ¿verdad?, qué es lo que se pretende probar con cada uno de estos medios probatorios o con la prueba documental ofrecida. Sin embargo, muchas veces hemos visto que no se cumple este extremo. Y cuando estamos en la audiencia preliminar, en la actividad sexta del artículo 366, que también la vamos a revisar a detalle, ocurre que uno puede pedir el rechazo de la prueba y uno pide el rechazo de la prueba por inconducente, ¿verdad? ¿Y qué es la inconducencia? La inconducencia indudablemente es lo contrario de lo conducente. ¿Y qué es lo conducente? Lo conducente es la relación que existe entre el hecho y la prueba. Por eso es que el 111 nos dice que debemos decir y señalar qué hecho vamos a probar con determinada prueba. Y como no lo han hecho, llega el momento de la audiencia preliminar y pedimos el rechazo de la prueba. Y por inconducencia. Y la otra parte, el juez dice, perdón, abogado, justifique la inconducencia. Efectivamente, decimos, de la lectura del otro sí del memorial de demanda, se establece que se ha ofrecido prueba de inspección, pero no se dice exactamente qué hecho se pretende demostrar con la inspección.
Por lo tanto, al no haberse cumplido con la conducencia, que es la relación entre el hecho y el medio, ingresa en la inconducencia y es motivo de rechazo de la prueba. Y el juez, antes de rechazar la prueba, corre traslado y la otra parte dice, sí, efectivamente, señor juez, en el memorial no hemos señalado, pero vamos a subsanar porque con la inspección queremos probar esto. ¿Eso será correcto? No, ¿verdad? Precisamente por la preclusión. Ahí se aplica la preclusión. No al lugar abogado porque ha precluido su derecho. Esa conducencia usted tenía que haberla señalado por escrito en el otro sí de su memorial de demanda cuando estaba ofreciendo la prueba y los medios probatorios. No puede ahora, en la audiencia preliminar, querer subsanar lo que no hizo. Bueno, sucesivamente. La objeción de la prueba, por ejemplo, se ofrece entre la prueba documental simples fotocopias, ¿verdad? Y no se objeta la prueba oportunamente. Y en la audiencia preliminar, recién se quiere objetar la prueba y decir, señor juez, la prueba que ha ofrecido la parte demandante son simples fotocopias. No ha lugar abogado, su derecho ha precluido, porque esa objeción de la prueba usted debería haberla realizado a tiempo de contestar la demanda, como establece el artículo 125 del procesal. Por lo tanto, su derecho ha precluido y no puede extemporáneamente venir a observar lo que no lo hizo oportunamente. Por eso es que a partir de estos conceptos, cuando recordamos qué es el procedimiento civil y recordamos que es una secuencia de actos procesales que se traducen en diferentes etapas, nos dice el Código Procesal, todo tiene un momento oportuno, ¿verdad? Y si no hemos ejercitado ese momento, en ese momento oportuno el derecho, nuestro derecho, valga la redundancia, ha precluido. Pero de pronto, ¿dónde encontramos la preclusión? Porque revisamos el Código Procesal y no se encuentra específicamente el término preclusión. La preclusión está en el principio de la eventualidad. El principio de la eventualidad, que lo vamos a analizar porque es muy interesante más adelante, contiene dos elementos. Y uno de los elementos precisamente es la preclusión. Bueno, no quiero hacer más énfasis sobre esto, pero la preclusión está relacionada entonces con una conceptualización de lo que es el procedimiento civil, esa secuencia de actos procesales, ¿verdad? Ahora, la demanda no es sino el acto donde se va a materializar, ¿verdad?, nuestra pretensión, nuestra solicitud. Y por cierto, nuestra pretensión está antecedida de los hechos, ¿no? Y por eso es que, a diferencia del abrogado procedimiento civil, hoy el procesal civil en el 110 nos dice una relación, ¿verdad?, circunstanciada, cronológica de los hechos, ¿no? Porque indudablemente los hechos son los que anteceden a una pretensión. Y es ahí donde precisamente otra vez surge el relacionamiento en lo que significa las facultades que tiene el juez, ¿verdad? Si no están claros nuestros hechos y no está clara nuestra pretensión, indudablemente el juez tiene la facultad de la reconducción, es decir, de mandarnos a corregir o a reconducir nuestro acto propositivo, y ahí viene también el famoso previo, ¿no? Que también hay que cuestionar los famosos previos, porque muchas veces vemos que pareciera una norma ya en tribunales que a toda demanda siempre venga un previo. Si bien es la facultad que tiene el juez, ¿no?, de mandar a reconducir o a corregir, indudablemente no significa que siempre tenga que existir esa observación de carácter previo. Por eso es importante ver estos elementos básicos. Ahora, este principio dispositivo
No pretendemos en este curso hacer un análisis de los principios, por cierto, de todos los principios, pero sí quiero hacer notar en esta oportunidad en relación al principio dispositivo. Tenemos que entender el nuevo enfoque del principio dispositivo en el procesal civil, ¿verdad? Que no es el viejo enfoque del principio dispositivo. Hoy el principio dispositivo, ¿verdad?, no es sino esa iniciativa que le corresponde a las partes. El órgano jurisdiccional, como decimos, confía a las partes la iniciación y el desarrollo del proceso. En consecuencia, en función del principio dispositivo, ¿verdad?, yo tengo toda la libertad de expresar los hechos y plantear mi pretensión, ¿verdad?, de manera ordenada, cronológica, adecuada, como vamos a ver en las próximas sesiones, ¿no? Porque las cosas las debo hacer hoy, ¿no? Ahí otra vez viene el tema de la preclusión. Entonces, por el principio dispositivo se me confía plenamente la iniciación y el desarrollo del proceso, y justamente este principio dispositivo, a ver, tiene que ver también con la conclusión extraordinaria del proceso que enseguida vamos a analizar. Decíamos hace rato, quiero hablar del principio de la eventualidad, porque este principio de la eventualidad tiene un doble enfoque. Ya nos hemos referido al primer enfoque, que nos referimos y decimos las actuaciones conjuntas, ¿verdad? Y si no, lógicamente, se aplica la preclusión. Pero a la que yo quiero ahora hacer énfasis, además, es al otro enfoque, a lo que está relacionado precisamente con el artículo 114, que tiene que ver con las pretensiones principales, subsidiarias, etc. Este principio de la eventualidad nos permite hacer una alternancia, es decir, poder plantear pretensiones de manera alternativa. Muy poco he visto utilizar este principio de la eventualidad en la alternancia de las pretensiones. Efectivamente, el procesal civil indica que inclusive podría dar lugar a un rechazo de la demanda, no solamente a una observación, podría dar lugar a un rechazo de la demanda cuando existen pretensiones contradictorias, ¿verdad? Pero, ¿puedo yo plantear pretensiones contradictorias? Claro, puedo hacerlo, pero siempre y cuando lo haga a partir del principio de la eventualidad. Porque si no me voy a apoyar en el principio de la eventualidad, el plantear pretensiones contradictorias puede dar lugar, con fundada razón, a que el juez rechace mi demanda. Entonces, como decimos en la diapositiva, ¿no?, el principio de la eventualidad está previsto para casos muy fundamentales y de poder plantear pretensiones alternativas, y que estas pretensiones alternativas inclusive podrían llegar a ser contradictorias. Acá quiero ir a citar algunos ejemplos para que quede claro este tema del uso del principio de la eventualidad relacionado con las pretensiones, porque lo relacionado con la preclusión creo que quedó ya claro. A ver, pensemos en un proceso extraordinario, en un interdicto, y de pronto existe una amenaza de despojo. Si el cliente me refiere que existe una amenaza de despojo, indudablemente esto me lleva a un razonamiento como abogado, a que yo debo plantear un interdicto, ¿verdad?, para defender, para retener la posesión, ¿verdad? ¿Por qué? Simplemente hay una amenaza. Todavía esa amenaza no se ha consolidado en un hecho.
hay la amenaza de un despojo. Entonces, ¿cómo defiendo la posesión? A partir de un interdicto de retener la posesión. Pero aquí viene un problema. Si en este momento efectivamente hay amenaza de despojo, y yo formalizo la demanda, un proceso extraordinario de interdicto de retener, es posible que esa amenaza se haga realidad mañana, ¿verdad? Porque tomemos en cuenta que voy a formalizar la demanda. Entre que formalizo la demanda, se admite la demanda, se corre el traslado con la citación, con la demanda, y lógicamente tiene 30 días para contestar. En el proceso extraordinario no hay reconvención. Ha transcurrido aproximadamente unos 60 a 90 días hasta el momento en que se vaya a realizar, con suerte, unos 90 días, la audiencia preliminar. Y en la audiencia preliminar, perdón, la audiencia única. Y en la audiencia única, como medio de prueba, seguramente voy a ofrecer la inspección para que el juez vaya a verificar que evidentemente existe una amenaza de despojo que se está molestando la pacífica posesión. Pero decíamos, del momento en que yo formalizo la demanda al momento en que se va a llevar a cabo la inspección, ¿verdad? Indudablemente va a transcurrir por lo menos unos 90 días, si es que no es más. Y en ese interín puede ya no ser una amenaza, sino puede efectivizarse el despojo. Y el día de la audiencia de inspección ocurre que ya no es una amenaza. El despojo se ha consolidado, ¿verdad? Lo han despojado al cliente. Y lógicamente, ¿cuál es el elemento fundamental en el interdicto de retener la posesión? Obviamente es que en el momento de la inspección yo demuestre que mi cliente está en posesión y que existe amenaza. Pero si ya lo han despojado, ya no está en posesión. Y por lo tanto, el juez va a tener que declarar improbada la demanda. ¿Por qué? El elemento posesión ya no existe. Y es aquí donde viene el tema de poder plantear dos pretensiones alternativas y contradictorias, apoyándonos en el principio de la eventualidad. Es decir, podemos plantear el interdicto de retener la posesión, porque en este momento existe amenaza, y además podemos plantear como una segunda pretensión el interdicto de recuperar la posesión, precisamente para el caso negado, ¿verdad? Como decimos en la diapositiva, para el caso negado. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando vayamos a la inspección, ¿no?, ya no hay amenaza de posesión, digo de despojo, sino que el despojo se ha efectivizado. Entonces, en la audiencia, yo puedo decirle al juez: señor juez, yo he formalizado primero la demanda, el interdicto de retener la posesión, porque en el momento en que formalizó la demanda, había amenaza. Pero sin embargo, en el transcurso del tiempo transcurrido, ya no es una amenaza. El despojo se ha hecho una realidad y se ha efectivizado. En consecuencia, mi cliente ya no está en posesión. Por lo tanto, además, de manera alternada, en apoyo del principio de la eventualidad, he planteado el interdicto de recuperar la posesión. Por lo tanto, en esta audiencia voy a demostrar ya no el retener, sino voy a demostrar el recuperar. ¿Y cuál es el elemento fundamental para el recuperar la posesión? Que precisamente la persona haya perdido la posesión y haya sido despojada. Si me dejo comprender, en consecuencia estoy planteando una demanda donde voy a ir a ganar o ganar, ¿verdad? Porque si esa amenaza de despojo y no se efectiviza y no se consolida el despojo, el día de la audiencia voy a demostrar que mi cliente está en posesión, pero voy a demostrar que hay amenaza de despojo. Pero si en el transcurso del tiempo la amenaza se ha convertido en un despojo y ahora mi cliente ya no está en posesión,
voy a activar la pretensión alternativa del interdicto de recuperar la posesión. Y en consecuencia le diré al juez que declare improbada la pretensión de retener y declare probada la pretensión de recuperar. ¿Verdad? Y bueno, podríamos dar varios casos, ¿no? ¿Qué ocurriría si planteamos un proceso ordinario, ¿verdad?, de una acción reivindicatoria? ¿Verdad? Pretensión principal, acción reivindicatoria. Yo me pongo a pensar y digo, ¿con qué podría reconvenirme el demandado a una acción reivindicatoria? Es probable que quiera reconvenirme con un mejor derecho, ¿verdad? Y que me quiera decir, no soy no soy la persona que simplemente tengo, sino además tengo derecho propietario y mi derecho propietario es un mejor derecho que el del demandante. Entonces, ¿qué puedo hacer? Utilizar el principio de la eventualidad y alternar a la acción reivindicatoria con una pretensión, ¿verdad?, de un mejor derecho. Con lo cual, inclusive, ya le estoy quitando la posibilidad de una demanda reconvencional. Bueno, podríamos citar varios ejemplos de cómo utilizar una pretensión alternativa o la alternancia. Pero todo esto solo es posible a partir del principio de la eventualidad. Entonces, por eso decíamos el doble enfoque de la eventualidad. El primero que va con la preclusión y el segundo que va con la alternancia de las pretensiones. Bueno, ahí voy a dejar de lado el tema de los principios porque el tiempo no nos alcanzaría si vamos a querer hacer un análisis de todos los principios. Quería anotar unos 2 o 3 principios fundamentales. Quiero ingresar a una parte fundamental. La incorporación del artículo 4 en el Código Procesal Civil. El debido proceso. Indudablemente no es ninguna novedad, ¿no? Porque ya el debido proceso estaba en la Constitución Política del Estado, ¿verdad? En el artículo 115, ¿verdad? Se reconoce ese principio, etcétera, ¿no? Pero quiero hacer un análisis muy rápido del debido proceso en el enfoque del Código Procesal Civil. Entonces, si bien es novedoso, si vale el término, la incorporación del artículo 4 o en el artículo 4 del debido proceso, sin embargo, cuando dice se incorpora el debido proceso, la Constitución Política del Estado, los tratados, los convenios internacionales, etcétera, obviamente ese artículo 4 indudablemente se está refiriendo a la Constitución Política en el 115, en el 180, ¿verdad? El 410 en el bloque de la constitucionalidad, e inclusive se está refiriendo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿verdad?, en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana del Debido Proceso, etc. Pero decimos, ¿por qué no es amplio? ¿Por qué no es nuevo? Perdón. Si revisamos el texto del artículo 4 del Código Procesal Civil, que es el que tenemos en la diapositiva, este texto ha sido extraído precisamente de la línea jurisprudencial establecida en materia de debido proceso. Y si ustedes revisan la sentencia constitucional 160 o 1786 que citamos en la diapositiva, exactamente esa línea jurisprudencial es la que ha señalado la redacción que tenemos en la diapositiva y esa es la redacción que ustedes pueden comparar en el artículo 4. En consecuencia, el texto del artículo 4 no es nuevo. Si bien es nuevo el artículo 4 y el debido proceso en el Código Procesal, pero los términos en los que debemos y los alcances en los que debemos entender el debido proceso no es nuevo. Esto ya ha sido modulado por la línea jurisprudencial y está ahí la línea jurisprudencial que todos conocemos, por ejemplo, la 1475, la 626, la 183, etcétera, ¿verdad?,
que precisamente le dan esa triple dimensión al debido proceso. Puede ser un derecho fundamental, puede ser como un principio procesal o puede ser como una garantía de la administración de justicia. Es decir, se puede entender como un derecho, se puede entender como un principio y también se puede entender como una garantía. Indudablemente, si estamos hablando del debido proceso, en el procedimiento civil estamos entendiendo que sobre todo vamos a comprender como una garantía de la administración de justicia. No tanto como un derecho ni tanto como un principio, que por cierto, eso no quiere decir que no lo podamos aplicar, pero más que todo lo vamos a mirar desde el ángulo de una garantía de la administración de justicia. Pero aún así, ese debido proceso, también de acuerdo a la línea jurisprudencial como la sentencia 809, por ejemplo, además de la triple dimensión, tiene una doble naturaleza de aplicación. Y esto es importante para nosotros en materia civil, ¿verdad? Dice, tiene una doble naturaleza. Debemos entenderla como el derecho fundamental que le corresponde al justiciable. Ok, tenemos derecho, ¿verdad?, a reclamar por la vulneración al debido proceso. Pero al otro lado está la garantía jurisdiccional, que también la otra naturaleza del debido proceso es que el órgano jurisdiccional, es decir, el juez, también tiene la garantía del debido proceso, entendida como la garantía jurisdiccional, que no son sino los mecanismos que se aplican. Es decir, entre tanto y cuanto se aplique la norma procesal de manera correcta, ¿verdad?, no podemos hacer uso del debido proceso porque, indudablemente, está previsto y está establecido el actuar del juez en la norma procesal civil y lo único que está haciendo el juez está dando cumplimiento a los procedimientos establecidos. Por lo tanto, en cuanto no establezcan vulneración de derechos y garantías, se entiende que la autoridad ha actuado de manera correcta. Ahora, ¿me puedes prestar tu ¿por qué hago pantallita? mención a esto? Porque cuando estuvimos empezando con la capacitación del Código Procesal Civil, por ejemplo, me acuerdo que en los cursos de capacitación que hicimos para jueces, etcétera, una de las primeras dudas que salía es, no es necesario la presencia del abogado en la audiencia, ¿verdad? Y la primera duda que salía era, pero ¿cómo no va a ser necesaria la presencia del abogado en la audiencia? Esa audiencia debería suspenderse porque ataca al debido proceso en su componente derecho a la legítima defensa. Y muchos jueces vocales a nivel nacional, cuando estábamos haciendo la capacitación, nos decían, lo que va a ocurrir es que en la primera audiencia que nosotros llevemos adelante sin la presencia del abogado, nos van a plantear un amparo por el debido proceso, el derecho a la legítima defensa. Les decíamos, pues no. ¿Por qué? Porque está establecido y previsto de manera previa y anticipada en el Código Procesal que no es necesaria la presencia del abogado en la audiencia. Pero además eso está justificado por qué no es necesaria la presencia. Y eso vamos a analizarlo precisamente. ¿Por qué? Porque el proceso civil, como todos conocemos, tiene dos partes. La parte escrita y la parte oral. Y hemos hecho referencia hace rato al principio dispositivo. En otros términos, haz tus tareas como tú quieras, pero hazlo bien. Ese es el principio dispositivo. Entonces, los actos propositivos, que son la demanda, la contestación, la reconvención, la excepción o las excepciones, e inclusive los incidentes, ¿verdad?, en función del principio dispositivo, son
lo fundamental en cuanto a los derechos se tiene. Por eso hacíamos referencia que los hechos deben ser claros en nuestra pretensión, ¿verdad? Y además, todo nuestro elemento probatorio. Entonces, si yo he hecho mis tareas en la parte escrita de buena manera, mis actos propositivos, en realidad ese es el motivo y el justificativo por el cual la audiencia se puede llevar a cabo sin la presencia del abogado. Y todo eso está previsto en el Código Procesal. Entonces, bajo ese entendimiento, por ejemplo, no se está vulnerando el debido proceso. ¿Por qué? Porque todo esto está en la línea de la interpretación a la que hemos hecho referencia, ¿verdad? En cuanto a la triple dimensión y en cuanto a la doble naturaleza del debido proceso. Entonces, debemos entender el debido proceso en esa magnitud y de esa forma ya está modulado. Entonces, no es casual que el legislador, ¿verdad? La comisión fundamentalmente que ha elaborado el código, no es casual que el artículo 4 lo ha copiado de lo que dice la línea jurisprudencial en las sentencias constitucionales que hemos citado, ¿verdad? Este es el texto y esto está en las sentencias. En consecuencia, si bien la incorporación es nueva, pero sin embargo, el enfoque del debido proceso es el que debemos entender en estos temas. Ahora, ya vamos entrando un poco más adelante. Decíamos, justamente el modelo del Código Procesal Civil nos plantea un modelo mixto, ¿verdad? Una parte escrita, los actos propositivos. Hace un instante decíamos, ¿cuáles son los actos propositivos? La demanda, la contestación, la reconvención y los incidentes, ¿verdad? Y obviamente las excepciones. Esta parte escrita es donde nosotros debemos ser muy cuidadosos en plantear, y en las próximas sesiones vamos a hablar de estos actos propositivos, ¿verdad? Porque yo he notado y he visto en la práctica que se cometen muchos errores en los actos propositivos. Y lógicamente, esos errores pretendemos subsanarlos en la etapa de las audiencias. ¿Eso será posible? No es posible por el principio de la preclusión a la que hemos hecho referencia. Entonces, debo ser muy cuidadoso en mis actos propositivos, que es la parte escrita. Entonces, no es casual, ¿no?, que el modelo, porque este código procesal, ustedes saben, viene del modelo iberoamericano. Tampoco es un invento nuevo en Bolivia. Es el modelo iberoamericano, ¿verdad? Y lógicamente, esto ya se aplica en Latinoamérica y se aplica bajo este mismo modelo de un sistema procesal mixto, donde hay una parte escrita, los actos propositivos. ¿Para qué? Para que no te niegues de lo que has escrito, ¿verdad? Porque si los actos propositivos lo dejaríamos para la audiencia o para el momento de la audiencia, es muy probable que quisiéramos hacer uso, ¿verdad?, de una serie de artimañas de decir, yo dije, pero no consta en el acta. E inclusive la grabación no ha grabado aquello que yo dije, etcétera, etcétera. Entonces, como para que no te niegues, los actos propositivos vienen por escrito, ¿verdad? Y ahí está todo. Si tus actos propositivos están bien planteados, indudablemente vamos a llegar a la etapa de las audiencias, y en las etapas de las audiencias, en realidad, ya no hay proposición de nada. Lo que ocurre es resolución. Por eso, en realidad, el fondo se dice, la parte propositiva o los actos propositivos son la parte escrita, y las audiencias es la parte de resoluciones. Y por eso también se entiende que no es necesario la presencia del abogado en la audiencia. ¿Por qué? El actor principal, el actor fundamental en la parte escrita es el abogado, ¿verdad? Las partes y sus abogados. Parte demandante, parte demandada, etc. Hay que hacer bien el trabajo.
Porque cuando vayamos a la audiencia, nosotros ya no somos los actores fundamentales. El actor fundamental ahora es el juez. En la primera etapa, en los actos propositivos, está diseñado el código para que el juez prácticamente haga el papel de espectador y en su función de dirección, principio de dirección, lo que tiene que hacer el juez es ver que nuestros actos propositivos en la parte formal lo planteemos bien. Y por eso puede disponer un previo, etc. Y por eso además el modelo está en el sentido en que en esta parte escrita el juez no resuelve nada, ¿verdad? Y de esa manera se evita la retardación de justicia, porque en el antiguo procedimiento civil, quienes han trabajado con el antiguo y abrogado Código de Procedimiento Civil, no nos olvidemos que el juez iba paulatinamente resolviendo incidentes, etcétera, etcétera, y por eso era que estaba plagado de incidentes y nunca podíamos llegar a el momento en que se abría el periodo probatorio, ¿verdad? Y se abría el periodo de prueba de los 50 días, ¿no? Entonces, hoy el modelo dice, en la parte escrita el juez es el espectador, dirige, pero es espectador, no resuelve nada, y como no hay nada que resolver, obviamente no hay pues nada contra qué plantear incidentes, ¿no? Y por eso se corre y se debe llegar lo más pronto posible en los plazos procesales a la audiencia. Ahora, en la audiencia los abogados son los espectadores, pero ojo, también cumplimos nuestra función y lo vamos a ver en las audiencias, ¿no? Pero el actor principal ahora es el juez. El juez pasa a resolver, resolver y resolver, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre en el caso del proceso ordinario, una audiencia preliminar y una audiencia complementaria. Y en el caso del proceso extraordinario, una audiencia única. Y no nos olvidemos que también el mismo procedimiento de la audiencia única se aplica para los procesos monitorios. Y eso lo vamos a analizar más adelante, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre en el proceso monitorio? El proceso monitorio dice se resolverá aplicando el procedimiento para el proceso extraordinario. ¿Cuál es el procedimiento para el proceso extraordinario? La audiencia única. En todo lo demás se debe aplicar lo que está establecido para el proceso ordinario. Por eso es que decimos el proceso ordinario resulta ser la columna vertebral, ¿no? ¿Por qué? En lo único que se diferencia el proceso ordinario del extraordinario es que en el ordinario hay dos audiencias y en el extraordinario es audiencia única. Por lo demás, se tiene que aplicar todo. Entonces, el 366 se aplica en el proceso ordinario, en el proceso extraordinario y, lógicamente, también en el proceso monitorio, en la medida de que... Este enfoque es el que debemos entender fundamentalmente para comprender más adelante, ya cuando entremos a la realización de lo que significa el desarrollo de cada uno de los procesos.